Siempre que quiero cenar algo fácil, rico, rápido y bien delicioso, preparo las costillas de puerco a la barbecue de esta manera. Mi nombre es Isaí Rodríguez y bienvenidos a tu canal de recetas fáciles, El Sabor Latino. Hoy vamos a preparar unas deliciosas costillas barbecue bien sabrosas. Siempre que la preparo en casa, todos me piden la receta porque es una cena práctica, rica, rápida y muy económica. Comenzamos. Para esta deliciosa receta estaremos utilizando un costillar completo de puerco, 2 kilos, 4 libras y media aproximadamente. Todos los ingredientes van a estar en la descripción de este video y en un comentario fijado para que los tengas a la mano y prepares esta deliciosa receta y cenes bien rico en casa con toda tu familia y amigos. Ahora mira, con la ayuda de una servilleta, servitoalla, lo que tengas en tu casa, le vamos a quitar esta membrana pues para que las costillas queden mucho más suavecitas. También le vamos a quitar el exceso de grasa. Vamos a cortarlas en trocitos siguiendo la línea del huesito de cada costilla. Siempre que preparo las costillas de puerco en casa quedan bien ricas, bien jugositas por dentro y a todos les encanta porque siempre me piden la receta. Y recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Estas costillitas las vamos a enjuagar perfectamente, las vamos a dejar remojando en agua por unos 30 minutos y después las vamos a enjuagar unas 2 o 3 veces para que queden bien limpiecitas. Si no las quieres lavar, solamente sécalas con una servitoalla. Ahora mira, en un molcajete o en la licuadora agregamos un trocito de cebolla blanca o morada, 2 a 3 cucharadas de sal completamente al gusto, 3 dientes de ajo y lo vamos a machacar perfectamente. También le vamos a agregar de 5 a 6 pimientas gordas, pimienta dulce, media cucharada de pimienta negra entera. Le agregamos una pizca de comino entero, 2 ramitas de tomillo fresco para que la carne tenga mucho sabor. Que tenga mucho más sabor le agregamos una pizca de jengibre en polvo. Si no tienes jengibre puedes omitirlo, este es el que estoy utilizando. Voy a machacar perfectamente con la piedra del molcajete hasta que se haga una pasta totalmente homogénea. Si vas a utilizar el vaso de la licuadora o la licuadora, recuerda agregarle un poquito de agua pues para que todo se muela y se despegue perfectamente. Le ponemos un chorrito de agua solamente para juntar la pasta. Voy a estar utilizando ahumador líquido, 1/4 de cucharada aproximadamente. No le vayas a poner mucho porque si no se puede amargar. Juntamos la pastita y mira nada más qué rico. Este es el marinado, el menjurje que vamos a utilizar para las costillas de puerco. Ya las costillitas ya las lavé, las enjuagué unas 3 veces, ya están bien limpiecitas. Ahora le vamos a agregar el menjurje que preparamos hace un momento. Enjuagamos el molcajete. Mezclamos perfectamente para que todas las costillas queden impregnadas de este delicioso marinado y vamos a dejarlas reposando por unos 30 minutos nada más. Una vez que la carne se quedó marinando por 30 minutos, en un refractario resistente al horno vamos a agregar una cebolla morada mediana cortada en julianas. Esto también lo puedes hacer en el sartén, en la estufa. Una vez tenemos la camita de la cebolla que le va a dar muchísimo sabor, vamos a acomodar todas las costillas de puerco perfectamente para que todas entren. El horno ya lo tenemos precalentado, 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados. Es muy importante que el horno de la estufa esté totalmente precalentado y listo. Le agregamos el resto del marinado, pues es aquí donde se concentra todo el sabor. En la estufa es el mismo procedimiento que vamos a hacer, a diferencia que no vamos a utilizar el refractario, sino un sartén totalmente amplio. La metemos al horno precalentado y horneamos por 40 minutos. Después de ese tiempo, mira, sacamos las costillitas, ahora le vamos a quitar el papel de aluminio porque en este momento las vamos a bañar con una salsita barbecue casera bien sabrosa. Al final de este video te voy a dejar la salsita barbecue para que también la prepares en casa. Bañamos completamente las costillas con la salsa barbecue. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Las bañamos perfectamente con la salsita barbecue de tu preferencia, pues para que tengan muchísimo sabor. Las metemos al horno por otros 15 a 20 minutos más. Después de ese tiempo, tus deliciosas costillas de puerco en salsa barbecue ya están completamente listas. Y mira nada más qué rico. Ay, disculpen por el antojo, mi gente bonita. Espectacularmente deliciosas, suavecitas y llenas de sabor. Mira nada más
qué rico. Siempre que las preparo en casa, a todos les encanta. Y me piden la receta porque quedan jugosas y bien sabrosas. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido. Me quedo aquí disfrutando de estas deliciosas costillas de puerco en salsa barbecue. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Que Dios te bendiga. Cuídate y protege a toda tu familia. Pásala bonito. Felices fiestas y disfruta.